Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video podcast de Vidas Rurales. Hoy, otra vez, en el Silo Virdin-La Mancha, con otro renacentista manchego, Manuel Mochales. Manuel, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Qué te ha parecido el Silo Virdin-La Mancha? Que tenías muchas ganas de conocerlo. Sí, tenía muchas ganas de conocerlo y me encanta. La verdad es que es una vivienda que siempre me ha encantado. Me ha encantado incluso poder habitarla, es lo que te estaba explicando antes, de construir en una de las tierras mías. Una de las ideas era de construir un tipo de vivienda subterránea. Bien es cierto lo que hemos hablado, que ya no se puede porque primero ni sabemos ni nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar actual, moderna, vamos, 3 años picando, ni para ti ni para mí, ni de coña, no somos capaces de hacer eso. No tenemos ese espíritu de sacrificio que tenían entonces aquellos personajes, bien por necesidad. Yo creo que era más por necesidad. Puede ser. Porque estaban acostumbrados realmente, porque eran personas que se iban 24 horas al día fuera de la casa a vivir y a trabajar duramente, y ahora eso es imposible. Estamos acostumbrados a sentarnos en el tractor y bueno, automatizarlo todo. La vida de esta gente era una pasada. Yo, de hecho, cuando me paseo por aquí por el Silo y veo los golpes del pico en las paredes, hostia, me da un respeto que dices, me cago en 10, que esto hubo gente que sudó sangre aquí para picarlo, a mano. Y el sentido porque seguramente aquellos hombres no lo hacían solos, me refiero que había un sentido de comunidad y de ayuda que ahora tampoco existe. Casi todos los silos bien se construían por la familia, por las amistades, unos ayudaban a otros. Yo recuerdo de pequeño, en la casa, cuando terminaba la cosecha había que encerrar la paja y todos los vecinos te ayudaban a encerrar la paja. Claro. Venga, señor Miguel, prepara la gaseosa, era la gaseosa para refrescar y a encerrar la paja. Y luego después, evidentemente, cuando le tocaba a él, encerraba la paja. Pues el silo yo creo que era un poco por el estilo, era algo muy parecido. Muy parecido. Algún hombre mayor del pueblo que ha estado aquí con nosotros comiendo gachas, como las que nos vamos a comer hoy, a mí me lo ha contado de cuando eran pequeños venían al silo y si había algún jornalero en las tierras de alrededor, daba igual que fuese de tu misma casa o no fuese de tu casa. Sí. Aquí se juntaban todos directamente. Se juntaban todos y vivían todos juntos sin problemas. O sea, eran sitios que estaban abiertos siempre a cualquiera que quisiera llegar. Eso sí que es posible que deberíamos volver a recuperarlo. Bueno, yo creo que es harto difícil, pero... Sí, va a ser complicado según somos hoy en día. El espíritu está, o la necesidad algún día en el mundo nos lleva otra vez a hacer lo mismo. Imagino que tendremos que perder todas las posesiones superficiales que tenemos, porque esta gente era como era, porque realmente no tenían nada, era gente muy humilde, con lo cual poco te podían quitar. Sí, así que si no cuando no tienes miedo a perder nada es cuando realmente yo creo que sale la naturaleza humana. Las posesiones nos pervierten un poco. Pero bien es cierto que no se sabe el origen, pero es la vivienda más ecológica que existe. Sí, no, es increíble. Total, es un sistema de vivienda totalmente adaptada al terreno, a nuestra climatología, donde la temperatura interior, constante. Ya sabemos, es constante, solo necesitas un poquito bueno, hay que habitarla realmente. Sí. Hoy hemos venido, lleva seguramente días deshabitado y sientes la frialdad, pero cuando tú habitas este entorno durante un tiempo se mantiene, pues, como todas las casas que se cierran. La frialdad está, pero una vez que vives en ella, el calor humano mantiene esa temperatura constante. Eso es. Y bueno, y volviendo a lo mismo, para mí es una de las construcciones que, bien sentimentalmente porque pertenezco a Villagañas, o bien porque, no sé, porque es una casa muy... Para cualquier persona que la conoce, yo recuerdo hace años que hacía una fiesta, bueno, hice 3 fiestas. La fiesta, yo le llamaba la fiesta del Silo, entonces yo estaba en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Y claro, yo siempre he abogado por mi cultura, por la cultura manchega. Y siempre era como un cicerón de mi pequeña cultura manchega. Y siempre trasladaba todos mis sentimientos hacia la gente que había en la facultad. Tenéis que conocer mi pueblo, tenéis que conocer los silos, tenéis que conocer cómo se vive dentro de un silo. Y entonces ideé la historia de hacer una fiesta. Se llamaba la fiesta del silo. Y pasábamos 24 horas en un silo. Entonces empezábamos a las 7 de la tarde y terminábamos a las 7 de la tarde del día siguiente. Entonces hacíamos cena,
todo con comidas típicas nuestras manchegas, y pasamos haciendo, pues, hacíamos exposición de obra que traían mis compañeros de allí de Madrid, hacíamos música, venía Jere, Luis, hacíamos música en el interior, hacíamos performance en el exterior, bueno, lo pasábamos genial, bueno, y luego todo lo que se llevaban, vamos, tienes que repetirlo porque nos ha encantado sentir la sensación de estar dentro de un silo, o sea, todo el mundo se llevaba una sensación... Es que desconectas mucho, o sea, tú aunque vengas aquí con mucha gente, terminas desconectando un montón. Nosotros aquí tenemos las dos cosas, de vez en cuando sí que tenemos comidas show cooking y cosas de esas que viene bastante gente, que a lo mejor te juntas 14 o 15 personas y súper bien, porque desconectas, estás metido en tu mundo, se crea un ambiente muy majo, pero disfrutarlo solo o con un par de personas más es una pasada, porque es una experiencia completamente diferente. Sí, es casi purificadora. O sea, directamente... muy espiritual. Eso es. El silencio que transmite estas bóvedas. Ahora mismo estamos aquí y es como... Y el abrigo. Aunque estés solo, no te sientes solo, te sientes como arropado. No sé si será porque tenemos tanta tierra encima, yo siempre, pero... desde el punto de vista artístico, siempre he visto como el silo como un útero. Es decir, es entrar dentro de la tierra, de la madre tierra, y te cobija ese útero, vuelves al útero de la madre tierra, ¿no? Y sientes esa sensación. Muchas de las publicaciones que hacemos sobre el silo le ponemos el hashtag al abrigo de la madre tierra. Sí, esa ¿sabes? Porque es como estás. Pues antes de liarnos más, cuéntale a la gente, ahí tienes tu cámara, cuéntale a la gente quién es Manuel Mochales para que te vayan conociendo un poquito. Bueno, pues Manuel Mochales es un señor, o actualmente un señor, ya de 64 años, nacido en Villagañas, nací en el año 60, he vivido toda mi vida en esta tierra, me considero manchego hasta la médula y bueno, viví con mis padres, cursé estudios aquí en Villagañas, posteriormente la vida me llevó a trabajar aquí en el pueblo debido al tema de las puertas. Debería de haber estudiado, pero bueno, es una historia que seguramente ahora a la gente... ¿Trabajaste en las puertas también? Sí, trabajé. Yo pensaba que habías pasado de Bellas Artes a policía directamente. No, a ver, mi vida en ese sentido es muy peculiar. Cuéntanos, vamos a ordenarla. Sí, vamos a ordenarla. Venga. Yo curso mis estudios de bachillerato en el Instituto de Villagañas, termino mis estudios, hago mi booth, hago mi... ¿cómo se llama? La selectividad, termino la selectividad. Y mi padre, pues, quiere que... Él tenía unas tierrecillas y él decía, tu vida tiene que ser ingeniero agrícola. Claro. Naces en una familia de agricultores, como eran todas las de la zona, bueno, o agricultores o ganaderos. Mi padre era poseedor de tierras que había heredado de su madre, pero mi padre era ebanista. Toda la familia de mi padre tiene una tradición, vamos a llamar artística, porque mi abuelo y mi padre nacieron en Madrid. Mi abuelo era ebanista, y trabajó en el Palacio Real de Madrid y para los marqueses de Cuba como servicio de mantenimiento de los muebles del Palacio Real de Madrid. Qué curioso. Y el tío yo he visto cosas que me enseñaba mi padre y era un artista. Era un artista, además muy ingenioso, porque de hecho yo tengo todavía en casa una rueda porque él era muy, muy inventivo y él trataba de hacer el perpetuum mobile. No sé si conocéis lo que es el perpetuum, es el movimiento continuo a través de la energía que nos da la naturaleza, que es la gravedad. Sí, como los relojes Atmos, por ejemplo, que directamente llevan el cablecito y según la torsión que le da la humedad y todo eso son eternos, además. Él intentó fabricar con madera un perpetuum, nunca lo consiguió, porque evidentemente al hacer las ruedas, que las tenía que hacer dentadas de madera, se le rompían al chocar, entonces no llegó, aparte que... Es muy complicado eso. Yo me acuerdo los relojes Atmos, sé cómo funciona porque trabajé un tiempo con ello. Sí. Y antes de ponerlo en marcha por primera vez, tienes que buscar el sitio exacto donde va a estar el reloj, hay que comprobar muy bien que esté todo a nivel, que esté todo perfecto, y una vez que ya está todo comprobado es cuando pones el reloj a funcionar y ya para toda la vida. Aparte por seguramente alguna ecuación, la fricción que sufre el desgaste y la fricción que sufren esas piezas
tienden a cada vez a aminorar y el movimiento terminaría siendo nulo. Eso ¿sabes? es. Pero bueno, qué pena que no haya seguido la cultura carpintera en Villacañas, en vez de tirarse a lo industrial, en vez de tirarse a a las puertas. Qué pena que no nos hayamos tirado por la ebanistería, que podríamos ser ahora mismo un pueblo importante en ese sentido, y es algo precioso la ebanistería. Mira, pues, tienes un pueblo que les llevó por ese camino, que es Sonseca, y en Sonseca sí hay carpintería. Sigue habiendo industria. Al tema del mueble. De hecho, yo recuerdo en mi época cuando me casé que iba la gente a comprar expresamente a comprar muebles allí. A Sonseca hechos a mano. Villacañas, todo, bueno, conocemos un poco la historia a partir de los Cuesta, se metieron en el mundo de la producción de puertas y vieron que era un dinero fácil. Pues realmente ganaron, en Villacañas se ha ganado millones y millones y millones. Bien es cierto que también, por otra parte, Villacañas resurgió y salió de ese estado de letargo económico. Es decir, Villacañas era un pueblo donde las tierras no estaban muy repartidas. Entonces la gente era subsistencia, vivía con 4 tierrecitas, pero económicamente las familias eran muy pobres. De hecho, el tema del silo viene precisamente por eso. Es decir, es una vivienda súper barata que lo único que necesitas es el esfuerzo, como hemos hablado antes, de 3 años picando entre la mujer o la novia antes de eso y la familia. Sí. 3 años para hacerlo. Nunca hemos contado realmente cómo es la historia, pero los silos manchegos, cuando una pareja se hacían novios, lo que normalmente solía pasar es que cuando el novio terminaba de trabajar en el campo, se venía aquí con una vela, se ponía a picar hasta que se le acababa la vela, y a la mañana siguiente venía la novia y sacaba fuera toda la tierra que el novio había picado por la noche. Sí. Una vez que terminaban el silo era cuando se podían casar. ¿Que tenías 2 mulas más o tenías un hijo más? Pues llamabas a personas que ven en el pueblo que entendían muy bien las vetas del terreno, sí, y directamente te decía, la siguiente habitación la acabas por aquí. Eso hace que cada silo sea único, sí, y que no haya 2 iguales, son todos completamente diferentes. Y personalizado. Muchas veces si pasas a un silo, y yo lo que me di cuenta es en la altura. Claro, es brutal, ¿eh? Sí, no, aparte de eso, si un silo es alto, es que el personaje que lo construyó era alto. Sí, porque le adecuaba a su altura. Eso es. Si el silo es pequeño, decía, este personaje o los cambios de aquí son chiquititos. Eso eran pequeñitos. Pero bueno, lo que venía diciendo... Venga, continúa, aquí nos desviamos mucho, así que no te preocupes. Sí, nos liamos. Mis abuelos y mi padre vivieron en Madrid y luego se vinieron para Villacañas. Bueno, la historia es que yo terminé mis estudios y mi padre pues quería que me hiciera cargo de las tierras. Qué mejor que ya que había tenido estudios, porque hicieron ingeniería. A mí nunca me había gustado lo de... No era lo tuyo. No, he sido un estudiante medio, no un gran estudiante, un estudiante medio. Nunca he suspendido, pero no sacaba grandes notas. Pero a mí siempre yo siempre he jugado a hacer cosas. Desde chiquitín, la casa donde vivía con mis padres era un mundo muy particular para mí. Yo me subía a las cámaras de mi casa y estaban todas las herramientas de mi padre. Y yo recuerdo desde pequeño de coger los formones, de coger las jubias, tallar, hacer, clavar. Siempre he sido muy manipulador, de utilizar mis manos para hacer las cosas. Bien genéticamente o bien por aprendizaje de ver. ¿Influye la genética? Posiblemente. ¿Influye todo? Tiene una la personalidad. A mí lo que me da a entender ese tipo de cosas, cuando alguien me dice, yo no fui muy estudioso, pero sin embargo por otro sitio hacía esto, es evidente que tu mente, por alguna razón, se está enfocando más hacia la ingeniería y te gusta probar. Realmente lo que nos falla en España, y yo no sé por qué no sigue fallando todavía, es el modelo educacional. Sí, había que educar a los niños de una manera completamente diferente. El modelo educacional en España está obsoleto. O en Europa, podemos decir en Europa. Sí, la forma de estudiar o de aprender no corresponde ya al siglo XXI. Debería haber un cambio brutal, una revolución al respecto, pero es lo que nos toca. Y volviendo a la historia, sí, venga, dale. Pues bueno, pues yo terminé de estudiar y mi padre, pues tienes que hacer tal y cual. Me fui a Madrid, cometí mi primer engaño, nunca jamás mi padre se fue a la tumba con aquel engaño. Llegué a la facultad de Ingeniería Agrícola y llegué allí y digo, bueno, ¿yo qué coño hago aquí? Si a mí esto no me gusta. Yo lo que quería, bueno, ahora lo explico, era hacer cosas de pintura, de escultura, de lo que a mí me gustaba. Y llega mi padre, bueno,
Me dice mi padre, ¿has hecho la matrícula de ingeniero? Y digo, no había matrícula, ya se habían terminado, estaba el cupo cerrado. Y sí, entonces ¿qué vas a hacer? Digo, pues me voy a la mili. Así que me fui a la mili. Terminé mi servicio militar y al volver, pues mi padre me preguntó, ¿y ahora qué haces, Manolo? Digo, bueno, pues me voy a trabajar. Entonces estaban justamente naciendo como setas, estaban las fábricas. Nació Mavisa, nació Artevi, nacieron otro tipo de empresas y era fácil entrar en una de esas empresas. Era dinero fácil. Yo también apoyaba a mi familia, porque tampoco mi padre y mi madre no es que tuvieran mucho, porque mi padre nunca percibió, no tenía un sueldo. Entonces, pues, el apoyar a mi familia también era bueno. Entonces, bueno, pues me metí a Mavisa, estuve 7 años trabajando, me sentí muy agobiado, porque no es que sea especial, pero personas que somos con una forma de ser creativos, de estar metidos en un sistema en cadena, te sientes como muy mal. Y yo realmente hubo momentos que me sentía mal. O sea, sí, era una cárcel. Era una cárcel. Yo necesitaba salir de aquel tedio, ¿no? Y entonces vino por las cosas de la vida, del azar, un amiguete, Marcelino Espada, me propuso, oye, ¿quieres ser policía? Y digo, bueno, ¿y eso qué es? Así tal cual se lo dije. Y eso es, sí, hombre, mi padre, ¿verdad? Tu padre que es municipal, y tal y cual. Y digo, pero eso no se gana. Y dice, bueno, no se gana mucho ahora, pero es dinero seguro para siempre. Digo, pues venga, vamos a estudiar. Nos poníamos a estudiar, de hecho estudiábamos los temas en casa, entonces no había academias para estudiar. Sí. Estudiábamos los temas en casa y el tema aprendido que teníamos en casa nos lo llevábamos en apuntes y en la mesa donde trabajábamos, que éramos de la zona del acabado, nos preguntábamos la lección los dos. Entonces así fuimos preparando lo que es la oposición. Trabajando y estudiando la oposición al mismo tiempo. Madre mía. Bueno, pues total, que hicimos la oposición, aprobamos y me he tirado de policía como 32 años. 32 años. 32 años de policía local. Se ven muchas cosas en 32 años, ¿eh? En 32 años tienes que haber visto mucho bueno y hay mucho malo. Hay mucha anécdota, sí, ¿no? Tanto buena, divertida, como malísima, mala de ganar. Una buena que recuerdes así, que diga, joder, esta anécdota fue cojonuda. Sí, pero una buena. Las malas vamos a dejarlas para otro día. Voy a contar una anécdota muy chula. Bueno, muy chula, divertida dentro de lo que es. A ver, bueno, pues, y viene al caso de lo que iba a contar, que estando yo de policía, a los 4 o 5 años de estar de policía, dije, tío, tú tienes que hacer bellas artes. De alguna manera tienes que hacer, porque claro, me he contado una cosa, que cuando yo estudiaba en el instituto, Adela Parrondo, que era la mujer de Juan Genovés, el pintor Juan Genovés, quiso hablar con mi padre porque ella veía en mí actitudes buenas para el mundo del arte. Habló con mi padre y mi padre le dijo que dónde iba yo a hacer bellas artes, que era una vida de bohemios, que yo tenía que hacer lo que he dicho antes. La ingeniería, como Dios manda. Como Dios manda, y ser un hombre de provecho, no una artistilla. A ver, bueno, pues ahora os voy a contar la anécdota. Estando ya de policía, estaba yo haciendo bellas artes. Yo estuve durante 5 años yendo y viniendo a Madrid con mi coche, todos los días, de lunes a viernes, me iba a las 2 de la tarde, cursaba mis estudios en la Facultad de Bellas Artes, a las 9 salía de Madrid con un Opel Kadett, le zumbaba a 160 kilómetros por hora, entonces no había radares, lo que me libró de muchas multas, y llegaba a las 10 y pico, yo avisaba a mis compañeros, y llegaba a las 10 y pico para trabajar de policía. Bueno, pues cierto día, en cierta fecha, yo llego a mi casa, oye Fernando, ya estoy en casa, ¿hay alguna novedad? Vente a toda hostia para acá. ¿Cómo? Que te vengas a toda hostia para acá. Vente. Venga, vale, voy para allá. Llego al cuartelillo, paso. ¿Qué es lo que ven mis ojos? Una tía como de 1,80 m de alto en pelota picada. No, Fernando Blanco. Yo, pero bueno, y esta dice que la han violado. Madre mía. Digo, ¿pero cómo? Sí, que la han violado. ¿Qué dice que la han violado? Bueno, pues venga, ¿viene usted tal? Sí, a mí me han violado, no sé qué, tal y cual. Bueno, no se preocupe, tú sientes ahí. Pero bueno, enseguida empezamos a notar que la chica no estaba bien de la cabeza.
por ciertas actitudes que mostraba a la hora de decir que la habían violado. Entonces yo digo, mira, esto lo mejor, bueno, seguimos el protocolo, avisamos al médico de guardia, que era entonces don José, el que estaba, recuerdo, de guardia, don José el médico, y vino a reconocerla. Se la pasó dentro. Bueno, antes que eso, antes de pasarla adentro, que es donde viene lo gracioso de la historia, porque luego escribí una historia con esto, que se llama la historia, lo tengo por ahí escrito, se llama El Sayo de San José. ¿Por qué se llama El Sayo de San José? Pues muy fácil. Esta chica estaba desnuda. Allí, digo, no es menester que esta chica aquí desnuda pasa cualquiera, claro, y nos mete en un compromiso. Y yo, Fernando, mi compañero, Manolo, ¿qué hacemos? Digo, espérate, que piense, espera que... Digo, ya está, espérate. Me pasé a un almacenillo que teníamos allí y había de vestir a la Virgen del misterio de ahora de Navidad. Un sayo de la Virgen. No, era de San José. Ah. Y cogí el sayo de San José, digo, toma, póntelo. Y se lo pusimos y la vestimos a la muchacha. Por eso el escrito que hice, un relato corto, se llama El sayo de San José. Bueno, pues ese es la anécdota de esta historia un poco graciosa, graciosa y al mismo tiempo, pues, hombre, estaba dentro de lo posible que la hubieran violado. Luego después se vio que realmente esta chica estaba mal, estaba perturbada, procedía de Alcázar de San Juan. Se procedió, porque vimos que era problemática, porque empezó no a enamorarse, sino a decir que era muy guapo mi compañero. Digo, nos va a meter en un lío esta chica. Digo, nos vamos entonces, que hacían el servicio militar en la Cruz Roja. Digo, nos la llevamos a Cruz Roja. Digo, y ahí estamos cubiertos de testigos de que no pasa nada, que es una chica que está en malas condiciones. Esperamos al forense, que tuvo que venir de Madrid, y a las 6 de la mañana la reconoció y jamás violaron a aquella muchacha. Simplemente que se desnudó, vino hasta allí y tuvimos aquella historia. Madre un poco mía. Muy peculiar. Sí, ¿sabes? sí. Claro, en aquellos tiempos, con lo tranquilos que son estos pueblos, algo así sería una revolución total, los descolocó completamente porque... Totalmente, además ya te digo que dentro de lo que todo el anecdotario que tenemos dentro de la policía, pues yo creo que es de lo más peculiar, ¿sabes? Otras anécdotas, pero bueno, también es más... Esto fue que me tuve que meter, un señor mayor salió a buscar leña y desapareció. Ostras. Salimos a buscarle por el campo y suerte, fue una suerte enorme. Miramos en los pozos, nos dijo la familia más o menos por la zona donde él iba a buscar leña. Y miramos en uno de los pozos y el señor se había caído en un pozo. Ostras. Entonces no había bomberos. Y allá que te va el Manolo, gracias, pues muchas veces las cosas sirven, es verdad, y a mí me gusta aprender. Sí, sí. Y un amigo mío que es escalador me enseñó un nudo para hacer como una especie de braguero y poder escalar. Entonces me hice el nudo que me enseñó él y le dije a los compañeros, digo, venga, bajarme, que voy a por el tipo. Me bajé hasta abajo, que no había agua, fue la suerte que le salvó a ese hombre. Se cayó desde arriba, cayó en el cieno del pozo y se quedó pues, clavado a las rodillas. A ver, de hecho, también le salvó de no romperse nada. Claro. Bajé, le até, le hice el mismo atado que el mío y le sacamos. Y le salvamos la vida a aquel señor, jamás agradecido por ningún familiar. Yo no sé si quería que se muriese el hombre. Claro. O a lo mejor es que el hombre no se lo contó a su familia. Dijo, no como le diga, como le cuenta a mi familia lo que ha pasado. Sí se lo contó porque la familia nos llamó para que le buscáramos. Pero bueno, es una historia. Pero hay otra aventura más. Sí, otra aventura más dentro de las que hay. En tantos años y de policía municipal en un sitio como este, pues seguro que tiene que haber muchas, porque además la labor de la policía municipal aquí no es la labor de la policía en una ciudad. Aquí es una labor completamente social, todo el mundo súper cercano. Vamos, eres el asistente social que primero aparece en las casas directamente. Yo siempre, la gente se cree que los policías somos estatijas. Aquí, vamos, que yo sepa, solo he desenfundado la pistola una vez. Pero siempre, como he dicho, mi pistola no es porque fuéramos pistoleros, ¿verdad? Porque es como el obrero que lleva un casco, es para salvar mi vida en una situación muy de peligro o salvarla de un ciudadano. En situación muy límite, muy límite. Y según están las leyes, un policía se lo tiene que pensar muchísimo antes de sacar la pistola, porque le puede traer más problemas que otra cosa. Pero muchas, te lo tienes que pensar mucho. Pero bueno, es un seguro de vida para cualquiera. No significa nada más.
Que hay gente que hace mal uso de ella, y pues, probablemente, como en todos los oficios. Habrá gente que hace mal sus cosas y no sabe hacer bien sus cosas. Sí, pero bueno, las armas tampoco son malas, es malo el que las maneja. Anécdotas de robos y de cosas, pues nos hemos visto envueltos, o peleas muy cruentas también. Situaciones de... Entonces, lo que hablábamos, cuando yo entré no había servicio de bomberos. La mayoría de los fuegos los apagaba la policía local. Ya ves. O sea, la mayoría de los fuegos los apagábamos nosotros con extintores, y yo he llegado a sacar a gente del interior de las casas con un pañuelo mojado, meterme por debajo y sacar a gente. Sí, ni había bomberos, ni teníais una formación específica de cómo actuar en cada situación. Al final, pues, o te ayudaba un amigo tuyo a enseñarte a hacer un nudo o un montón de cosas. Exactamente. Las 4 cosas que aprendes cuando vas a la academia, cuando haces la oposición, y nada más. Pero tenías que hacerlo. Pero porque eres un ciudadano que tiene que servir a tu ciudadanía, Claro, ¿no? claro. Y de hecho, yo nunca he sido... Mi vocación no ha sido ser policía. Mi vocación es ser artista. Claro. Y lo siento hasta la médula. No, de hecho te ibas a Madrid a estudiar Bellas Artes mientras trabajabas. O sea que... Manuel, esa época de policía, ¿hasta cuándo dura? ¿Hoy en día sigues trabajando de policía y lo combinas con el arte o cómo va la cosa? Yo ya hace 4 años, justamente ahora en diciembre, hago los 4 años que me jubilé. ¿Que te jubilaste? Que me jubilé. Qué maravilla jubilarte y con salud para disfrutarlo, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Para mí se me abrieron otra vez las puertas de dedicarme plenamente a lo que realmente siempre he querido y lo que traté de conseguir. Que el tema de ir a Bellas Artes, antes me has hablado de tu hermano, que yo siempre, desde que era un ñajo, he hecho cosas. Bien pintar, bien esculpir, bien, como digo yo, hacer tonterías. Me divierte. Yo siempre, el otro día lo comentaba con un amigo mío, de que el otro día lo sentía la sensación, porque ahora estoy haciendo una serie de esculturas, porque se le quiere hacer un homenaje a la tía Sandalia, ¿sabes? Sobre el tema del Art Brut, y estoy haciendo una obra que tiene que ver con el Art Brut. Entonces lo que estoy cogiendo es chatarra de hierro y convirtiéndola en personajes. Y entonces me lo estoy pasando bomba. Bueno, siempre me lo paso bomba. Sí, porque tú eres catacaldos. A ti te gusta técnica que ves y te llama la atención, directamente la tienes que probar. Yo no soy de una persona que diga voy a pulir esta técnica, sino me canso. Me pongo a hacer acuarelas y estoy un mes haciendo acuarelas y termino, ahora no quiero hacer esto, ahora me pico y ahora he visto una piedra por aquí o no sé qué y ahora voy a picarla y voy a hacer no sé qué. Ahora voy a trabajar con un cacho de hierro y sueldo, y lo que se me va ocurriendo en mi cuadernito, voy apuntando, voy haciendo mis bocetos y hago unas series, ¿sabes? De la historia, pero no amplío esa técnica o no termino o me adecuo a una cosa y sigo así. Soy como un poco Catajaldo, lo que has dicho. Sí. Hago una cosa diferente cada vez. Bueno, pero ahora lo último que estoy haciendo es eso, y sentí esa sensación, me retrotraí, se dice así, me retrotraje. ¿Sí? A mi pasado de la niñez, cuando yo subía a las cámaras de mi casa, que era mi mundo, era mi pequeño mundo, donde yo me aislaba, era hijo único, mis padres se casaron muy mayores y me tuvieron, por suerte, casi, vine yo al mundo con mi padre. La cámara de las casas era una pasada, ¿eh? Pero una pasada. El estudio de mi hermano estaba en la cámara y era solo un trozo de cámara en una viga clavadas unas telas, y detrás de esa cortina estaba el estudio. Pues igual, me encantaban a mí esos estudios. Cuando era jovencillo yo tenía igual me hice ahí como mi espacio, que yo le pedí permiso a mi papá, era yo en mi época de juventud, con 15 años, ¿me puedes hacer aquí mi historia? Sí, tú hazte lo que quieras. Y me monté ahí un poco mi movida, y ahí hacía mis cosas en barro, me hacía mis movidillas. Y bueno, pues volviendo a eso, yo cuando decía antes, estaba de policía y me fui a Bellas Artes. Ahora he desconectado de la policía, hago realmente ya lo que quiero, ahora me siento ya pleno de lo que quiero hacer y vivo mi vida, creo que como artista, y me siento como tal, como artista. Entregado al mundo del arte completamente. O malo, que tampoco eso, pero es lo que vuelvo a decir, me divierto mucho y me llena espiritualmente, me llena un montón. O sea, yo no sé ningún día si no estoy sin hacer nada. Me da igual una cosa, o sea, no hay día que no haga. Todos los días siempre estoy haciendo alguna cosa.
Entonces, pues bueno, pues es un poco la vida que llevo. Me hice una casa, por fin tengo un taller donde elaboro toda mi movida, porque también el espacio de un artista es necesario. Sí, no, y más si es un artista como tú, que tan pronto pintas como esculpes, como te pones a soldar, que ahora estás liado con la chatarra, tiene que ser un taller brutal. Sí, bueno, ya lo visitaréis, cuando queráis lo podéis visitar yo estoy rodeado de herramientas y de chismes y un poco rozamos, como se dice, donde se acumulan cosas. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Sí, el Diógenes. El Diógenes. Claro. Los artistas somos un poco, estamos rozando la enfermedad de Diógenes, ¿no? Vamos acumulando cosas porque creo que nos sirve todo, porque nuestra imaginación va tan rápido que todo nos sirve para, en un posible momento, eso transformarlo en algo, en un producto diferente. Los manchegos tenemos todos un poco de síndrome de Diógenes. Sí. Nuestros abuelos tenían síndrome de Diógenes por la escasez que había de todo y siempre convenía. Tu abuela siempre decía, guárdalo que igual luego hace falta eso. Desde luego. Entonces, mi padre... A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, que somos un poco de Diógenes. Sí. A mí lo de la chatarra me encanta. Cuéntanos un poco más de eso, porque a mí me parece como un trampantojo. Es pasar el trampantojo directamente a lo que es la vida cotidiana. Bueno. Yo conocí hace unos años, pues igual hace 10 o 15 años, había una marca francesa que fue la primera que vi yo que me impresioné, se llamaba Loboma, no sé si existirá todavía, pero eran un montón de animales y los hacían a base de rodamientos, trozos de chapa, todo eso, era súper chulo. Cuéntanos cómo estás llevando tú eso. El tema, yo he conocido artistas, bueno, y están en Instagram, hay un montón de artistas, yo conozco a un par de artistas americanos, que son un portento, hacen unas virguerías, además de animales, casi todos hacen animales a partir de chatarra, súper sofisticado, hacen pájaros, hacen todo tipo de animales. Bueno, lo mío es menos sofisticado, es mucho más básico, también básico porque lo que quiero dar a entender ahora mismo, que es lo que estoy trabajando, es un poco el tema del art brut, es decir, muy básico, muy infantil casi se supone. Cuéntalo si quieres y cuenta la historia de la tía Sandalia, porque hay tantas cosas que ver y tantas cosas que descubrir en esta zona de La Mancha que nosotros todavía no lo hemos contado. Cuéntalo tú, que posiblemente lo vas a contar hasta mejor que nosotros. Pues bueno, la tía Sandalia es un personaje típico de Villacañas que nació circunstancialmente, como casi todos. Si tenéis la oportunidad alguna vez de conocer lo que es el art brut, el museo más grande que hay en Europa de art brut está en Lausanne, en Suiza, cerca de Ginebra, donde aparecen en ese museo, habrá como una 30 o 40 artistas que hacen art brut. Art brut es traducido al español. Arte bruto. Arte bruto. ¿Por qué es arte bruto? Porque nace del origen, es decir, de la necesidad que tiene un ser humano de expresar un sentimiento interior sin conocimientos técnicos del arte. Las pinturas rupestres son una representación... La pintura rupestre igual, es una necesidad que siempre ha tenido el ser humano y la sigue teniendo en su genética de expresar, de tener una expresión plástica de lo que hay en el exterior o de un sentimiento espiritual. Entonces, este personaje aquí en Villacañas, la tía Sandalia, es un personaje del mundo del art brut, dentro de tantos como hay en el mundo. Entonces, esta señora, por un acontecimiento brutal, que fue la muerte de un hijo, sintió la necesidad espiritual de expresar ese sentimiento de dolor haciendo obras de arte que estaban relacionadas con hacer personajes religiosos o el mundo religioso para conectar con esos dioses o con nuestro Dios, el Dios cristiano, para que influyera en la muerte de un hijo. Es decir, siempre se ha considerado en el mundo cristiano que una muerte, porque no se sabe muy bien, o yo no lo sé muy bien cómo sucedió, si fue de forma accidental o porque realmente aquel hijo sintió la necesidad de irse de este mundo. El caso es que esa señora sintió esas ganas de hacer arte. Entonces hizo una serie de obras que tienen que ver con el mundo religioso. Entonces hizo Cristos, hizo San José, hizo personajes de la Biblia que están ahí y ahora mismo están en Madrid, ¿no? En el Reina Sofía. Reina Sofía, a través de un curador, creo que era, que vino aquí a Villacañas, lo vio, que tenía relación con la Reina Sofía, lo vio tan chulo que dijo, los llevamos para allá. Bueno, pues
a través de una asociación que se ha creado aquí en Villacañas, a propuesta de ellos, se quiere hacer un homenaje a este personaje, a la tía Sandalia. Una asociación que seguro que tú no estás en esa asociación. No, bueno, yo no estoy en la asociación. Como artista me han llamado para que haga obra al respecto. Entonces, le van a tener que hacer miembro honorario de las asociaciones de pueblo, pues yo creo que con todas participa, esté o no esté en los papeles, él participa. Yo soy muy participativo, todo lo que tenga que ver con mi pueblo, yo amo mi pueblo. Yo siempre digo en Villacañas es feo. A mí me encantaría hacer un pueblo bonito, que se puede hacer, artísticamente se podría hacer. Poquito a poquito se podría llegar a que Villacañas, porque siempre digo que un espacio se puede habilitar para que sea bonito cuando la persona que pasea por ese espacio urbano siente la necesidad de quedarse en ese espacio. ¿Cómo te quedas? Es como cuando vas por el campo y te sientas en una piedra que está al lado de un árbol. ¿Por qué te sientas al lado de la piedra que está al lado de un árbol? Porque es un espacio acogedor, porque te resulta agradable y tu espíritu se siente cómodo en él. Pues yo creo que el espacio urbano pasa lo mismo, pero no nos damos cuenta o nunca nuestros dirigentes han creído en que la estética es necesaria para el ser humano. Arquitectónicamente La Mancha la hemos maltratado mucho, porque La Mancha en blanco y azul era preciosa y era muy acorde a la biodiversidad que tenemos alrededor, porque es mucho contraste la arquitectura que podemos ver en un pueblo como Villacañas, viendo el entorno que tiene y la naturaleza que tiene alrededor, que es abrumadora, es increíble. Entonces sí que es verdad que deberíamos guardar un poco más de consonancia y deberíamos empezar a trabajar en ese sentido. Nos han deslumbrado los materiales modernos. Sí. Entonces yo siempre digo que Villacañas es el almacén de los materiales, no quiero decir marcas de aquí, pero es el almacén de los materiales. Nacía un nuevo material, pues yo lo hago, ¿por qué? Porque va a ser más bonito que el vecino. Y lo que estás haciendo es destruyendo tu patrimonio cultural, y hemos destruido nuestro patrimonio cultural urbanístico. Sí, porque el blanco y azul es que era facilísimo mantenerlo, es que era barato de hacer y fácil de mantener y mucho más sostenible porque estaba pensado para que dentro de las casas hiciera menos calor en verano y estuviese más calentito en invierno. Incluso estéticamente es mucho más bonito. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, que si tú paseas por Villacañas, ladrillo visto, ladrillo no sé qué, patatín, patatán, o sea, cada uno de una forma diferente. Eso pierde la personalidad de lo que es La Mancha o de cualquier territorio español. Entonces, es una desgracia que hayamos perdido eso. Entonces, a nivel como profesional artístico, creo que eso lo deberíamos de retomar. A lo mejor ya en las casas es muy difícil porque habría que tirar medio pueblo, pero podríamos recuperarlo con ciertos espacios que tenemos, adecuarlos para que el villacañero o la persona que pasea se sienta a gusto en ese espacio, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es una batalla que está en manos de los dirigentes y crean sus artistas, y a través de sus artistas, que los tenemos en Villacañas, no solo yo, hay varios artistas en Villacañas que yo creo que también La Mancha produce buenos artistas. La Mancha produce muy buenos artistas, pero lo bueno que tienen los artistas es que tienen una necesidad de expresar. Con lo cual, aunque no hubiese buenos artistas, si los llamases de fuera, vendrían igual. A mí me gusta mucho una iniciativa que hay, por ejemplo, en el Romeral, que es el concurso de grafitis que hay todos los años. Gracias al concurso de grafitis, ahora mismo tienen el Museo de Arte Urbano Romeraleño, que son más de 70 obras, y hay escenas muy cotidianas de lo que sería la vida en el pueblo, muy relacionadas con nuestra tierra, que aunque hayamos maltratado ya la arquitectura, vas viendo pequeños trocitos que te van transportando, pues eso, a zonas mucho más agradables, donde realmente te puedes sentir a gusto y más conectado con la tierra. Sí. De hecho, yo creo que Romeral es uno de los pueblos, incluido Tembleque, que todavía mantienen el sabor manchego. Dentro de lo que cabe, vos vas a Romeral y todavía se nota ese sabor manchego, es decir, no se han construido grandes casas, ni se mantiene ese sabor urbano manchego. Hay pequeñas zonas que te pueden transportar y decir, joder, qué curiosa y qué bonita es La Mancha y qué diferente, porque es eso, son sus colores. Pues volvemos a la tía Sandalia, si quieres, que yo creo que andábamos por ahí. Eso, de este grupo, ¿cómo se llama? No lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, lo ha lanzado, estamos como que tenemos reunión mañana, para hacer algo referente a la tía Sandalia. Entonces, a mí, basándome, vuelvo a decir,
en el tema del Art Brut, se me ocurrió hacer personajes partiendo de la chatarra que me encuentro, es decir, me da igual. De hecho, hay 3 personajes que tengo que son 3 yesones. Ajá. Son un yeso que me encontré de una pared que se cae y lo he convertido en un personaje. Claro. Y 2 trozos de madera rotos, viejos. Un cerrojo que me encontré y lo he convertido en el Cristo del Cerrojo, que proteja a los cojos. Sí. Bueno, una cosa interesante, ¿a qué esas piezas te hablan? Tú cuando ves ese yesón te dice exactamente lo que va a hacer. Yo es que tengo un problema con mi compañera, porque a mí de vez en cuando me da por tallar en madera y esas cosas. No es que sea bueno haciéndolo, pero me relaja. Sí, te relaja, claro. Y claro, me pongo, igual me llega un día a las 11:30 de la noche y me cojo la navaja y me pongo a tallar. Y le digo, me voy a poner a tallar porque es que me está hablando, me está diciendo que tengo que hacer esto. Y se ríe un poco de mí, pero es que realmente las piezas te hablan, ¿a que sí? Sí, pues claro que sí. Una vez que hacer una obra de arte al final es parir un hijo. Un hijo que está dentro de ti, de tu mente. Y cuando lo creas, ese hijo te está hablando. Y además te enamoras de él. O sea, lo quieres. Y es difícil de deshacerse de él. A ver, es más, hay veces que... Porque también va el espíritu del artista dentro de lo que has parido, ¿no? Entonces, muchas veces esa obra de arte está cargada de una energía muy personal del que la Fíjate si es personal. Yo lo último que he tallado, igual hasta pongo alguna imagen así de fondo para que se vea. Lo último que he tallado, me encontré un trocito de tronco, me lié con la cabeza y, chico, me terminó saliendo la cabeza de una persona con un pájaro encima de la cabeza. Pájaros en la cabeza le he puesto a la obra, pero es que encima yo soy ornitólogo, o sea, imagínate si es algo que va relacionado. Porque en el fondo lo que tú tienes interiormente lo has trasladado a esa pieza. Sí, de forma subconsciente fue saliendo solo hasta que salió eso y dije, hostia, esto es un pájaro encima de una cabeza. Como cuando vemos imágenes en un yesón o en una mancha de la pared o en una nube, en el fondo estás reconstruyendo tu interior. O sea, lo que estás visionando, yo veo un pájaro y tú puedes ver una máquina o cualquier otra cosa. Es nuestro subconsciente el que lo traslada o tu sentimiento interior. Eso, entonces todas esas obras que estás creando van a ir a alguna exposición que vais a hacer en conmemoración. Una exposición colectiva, ya te digo que estamos creo que 13 artistas, que yo no sabía que había tantos artistas en Villagañas, pero bueno, por suerte, cada vez estudia la gente. Antes, como he vuelto a decir al principio, el tema de la carrera de Bellas Artes era una carrera de bohemios, de tal. Bien es cierto, por experiencia de todos mis compañeros, vivir del arte es harto difícil, es muy difícil. O sea, que llegar arriba, llegar a vivir de tu obra es muy complicado. Pero bueno, hay gente, yo tengo amigos que viven, pero el 90% de los que hicimos la carrera no vivimos del arte, es muy difícil. Pero bueno, ya te digo que hay 12 o 13 artistas, de los 12 o 13 artistas, muchos de ellos son autodidactas y otro tanto han terminado haciendo la carrera. Y eso. Entonces, bueno, ese número de artistas, vamos a hacer cada uno obras referente, cada uno lo que siente como Tía Sandalia, y se va a poner en Villagañas, creo que para mediados de enero, lo queremos hacer. Ajá. Y para que sea visitable por la gente de Villagañas, es un homenaje. Y se pondrá en los silos, me imagino, o por lo menos pues, intentará. No, todavía no, tenemos la reunión hoy y tienen que salir cosas de si quieren que lo hagamos en la sala de exposiciones o que lo hagamos en el interior de un silo, en el silo del ayuntamiento. Bien es cierto que subirlo al silo de Villagañas, bueno, no sé si las exposiciones que se han hecho, es un sitio que está alejado del centro y le cuesta a la gente subir a verlo. Entonces, yo personalmente creo que para que se pueda ver la obra es mejor hacerlo en la sala de exposiciones. ¿Que lo peculiar sería hacerlo en el silo? Sí, sería lo mejor, pero no sería tan visitable, la gente no lo va a ver. De hecho, la sala de exposiciones de Villagañas ojalá algún día se traslade en base a donde está ahora el paro o lo que es el SEPECAN, porque cuesta subir. Los seres humanos somos vagos por naturaleza. Sí, nos tienes que dar todo muy fácil. Sí, y además, ver obra de arte también le cuesta a la gente. No estamos educados para ver obra de arte. Entonces a la gente, la música es más fácil, llega más al ciudadano, porque es algo alegre, algo que te invita a bailar. Ver una obra de arte, que es una de las cosas que tengo también como artista, es decir, haces una exposición y venga, se inaugura la exposición, termina la exposición y ya todo el mundo está comiendo y bebiendo y pasan de la obra. O sea, es algo como muy... funciona en segundos, es decir, la imagen
no se Sí, cuesta más, mantiene. pero sí que hay gente que la aprecia y al final a mí lo del entorno me apasiona. Yo te he dicho lo de los silos porque, por ejemplo, nosotros con el Ayuntamiento del Romeral hemos Sí, puesto en marcha el ciclo Arte en Gigante sí. que vas a exponer, a lo mejor no lo sabías, pero ya te lo cuento yo, que Bueno, vas a vale, tener que yo hacer una contigo exposición. contar siempre. Y el ciclo Arte en Gigante es un ciclo de arte que son exposiciones de arte y artesanía dentro de los molinos de viento. Sí, Entonces, llegar a los molinos de viento y directamente con esos paisajes, tener una exposición ahí, claro. le da un carácter muy especial. Sí, Yo ya te digo, yo eso lo podíamos hacer en el aula polivalente del Romeral, las sí, exposiciones, no sería lo mismo. Sería más sí. accesible, pero el carácter que le da lo otro Es es diferente. De hecho, increíble. hay al año que lo hace Ricardo Díaz de Entre Silos, que se llama, pero vuelvo a decir, la última obra que se ha llevado a Entre Silos es espectacular, es arte digital y fotografía, no sé si la habéis visto la última. Bueno, pues hay artistas incluso ya muy notables dentro del mundo del arte digital, que se pueden ver. Yo hay uno de ellos que sigo en Instagram, no me digas el nombre que no recuerdo, pero es muy bueno, ¿sabes? Y está en el Silo de Villagaña. ¿Cuánta gente lo ha visitado? Pues probablemente sea una treintena de personas. ¿Por qué? Porque al estar fuera del entorno central o urbanístico de Villagaña, lo hace poco visitable. Claro, a lo mejor es que no es que el espacio sea poco visitable, yo creo que muchas veces nos equivocamos de público. Nos centramos en hacer una publicidad muy a pequeña escala, muy local, Sí, cuando realmente si tú tienes esas motivaciones y esas inquietudes, vas a ir a verlo, pero si no sí, las tienes no vas a ir. Sí que es verdad que hay mucha más gente con esas inquietudes, pero que no viven en un entorno tan local, con lo cual yo creo que tenemos una batalla importante que luchar y un trabajo que hacer en el tema de publicitarnos y darnos a conocer, porque imagínate, del pueblo fueron 30 personas sí, a la exposición, pero claro, Villacañas tiene conexión con Atocha y hay varios trenes que vienen desde Atocha. sí. En Madrid estoy seguro que hay más de 30 personas Sí, que no han seguro, visto un seguro, silo en su seguro, vida, seguro, que seguro. les encanta ese tipo de arte y que por desgracia no han podido venir porque no hemos sabido llegar a En ellos. eso estoy de ¿Mm? acuerdo contigo. Yo creo que todavía no se ha vendido bien el tema del silo. Y ya no solo el silo, sino lo que conlleva o lo que se puede hacer dentro de un silo. Eso ¿Sabes? es. Y la gran cantidad o lo que puede aportar como espacio un silo. Bien para sala de exposiciones, bien para música, bien para un montón Para estudio de grabación de estudio de podcast. grabación. O sea, para lo que sea. Para lo Nosotros que hay sea. mucha gente que nos escribe y nos llama diciendo, joder, qué sitio más chulo. Y de hecho, desde que hacemos el podcast, que todavía es un podcast muy chiquitito, no sé si los vídeos tendrán 200 visualizaciones o Sí, 300 hombre, visualizaciones, crecerá, seguro que crece. Esto es un pero poquito ya a hay poquito. gente que nos llama porque quiere venir a vivir la experiencia del Sí, silo. Es algo que no conocían, que no habían visto nunca y alucinan. sí, Alucinan del ambiente, del entorno. Es que subir aquí arriba y directamente tener, ahora en este tiempo que estamos en invierno, a las grullas a 100 metros, un bando de abutardas a 150 metros, sí. las gangas, los sisones. O sea, Pues es que nosotros... hace un rato he salido yo fuera y estaban las garzas ahí a dos pasos. Sí, sí, no, las grullas A eran. grullas, Sí, grullas. nosotros ya te Yo digo, no entiendo mucho. incluso los ornitólogos, nosotros traemos a la zona muchos ornitólogos ya con un nivel bastante avanzado y alucinan. Algunos Sí, al final nos dicen, pero esto lo habéis puesto aquí a posta, ¿no? Estas son de mentira, son teledirigidas y las traéis aquí a sí, posta, sí. porque es imposible tanta biodiversidad Claro, en un sitio tan chiquitito. sí, ahora te hago yo la pregunta. Esta zona es tiene mucha biodiversidad, aun siendo tan llana y tan austera Esta es de las zonas con más biodiversidad ornitológica de Europa. de Europa. De hecho, yo muchas veces digo que La Mancha es un lugar lleno de tesoros escondidos a simple vista. Ah, El mayor problema que tenemos en La Mancha es que no hemos aprendido a leer nuestro ecosistema, a leer nuestro entorno. Entonces, si tú te pones un libro, aunque sea el mejor libro del mundo, por ejemplo El Quijote, si no sabes leer te va a servir de muy sí, poco, va a ser un pisapapeles caro.
En la naturaleza le pasa lo mismo, tienes que aprender a leer. Sí, de hecho, yo soy mucho mejor leyendo entornos esteparios, que es lo que estoy acostumbrado a leer a diario, que si me metes en un bosque. Sí. Si me metes en un bosque cerrado, en un hayedo, pues posiblemente no sea el guía ornitológico más adecuado. Sí, Sin embargo, si vienes a la estepa sí, porque este idioma me le sé de memoria. Sí, yo estoy metido ahora en, como he dicho, en todas las asociaciones, Asociación de Amigos de la Arqueología, Sí. aquí en Villacañas, y hay 3 de estos arqueólogos que, claro, yo me metí la primera vez y vas por el campo y de repente uno dice, mira, esto es un pondus. Y dices, ¿cómo que un pondus? Eso es una piedra. Una piedra, un ladrillo. A ver, un pondus es una pieza de telar y tú cuando lo ves es un ladrillo de arcilla. Sí, una pesa con un agujero. Es una pesa con un agujero. Claro, y él me dice que hay que educar el ojo. Una vez que aprendes a educar el ojo, vas viendo cosas que no veías antes. Ornitológicamente pasa 3/4 exactamente lo mismo. O en otro tipo las plantas. Tú vas por el campo y seguramente habrá plantas que te cuentan la historia y las propiedades de las plantas. Pues esto sirve para esto, claro. Y esto se puede comer, y esto tiene estas propiedades. Pero como no nos han educado hacia lo que tenemos alrededor, pues pasa desapercibido. Eso es, ya que andas metido en esos temas también de arqueología, y aquí tenemos yacimientos arqueológicos súper chulos, el Cerro de Tirez, ¿alguna vez se llegará a excavar ese yacimiento arqueológico? A ver, es muy difícil porque tienes que obtener los permisos necesarios, se han pedido a través de la asociación permisos, pero claro, tienen que estudiarlo, tienen que ver la viabilidad, tienen que ver el capital que se invierte en eso, si es viable o no es viable, si lo que se saque de ahí es potencialmente bueno para que sea fácil. Porque todo viene dado porque yo invierto un dinero, me refiero estatalmente, y si ese dinero me va a aportar con lo que saques. Entonces, estamos en ello. ¿No veis a la administración de momento por la labor de financiar una excavación ahí? Lo que hemos lanzado por ahora, porque ya no es el Cerro de Tirez en sí, porque el Cerro de Tirez es la torre de defensa del poblado o del ópidum que hay ahí, sino la zona que llamamos de la Muela, que es donde estaba el poblado. Ajá. Ahora mismo actualmente hay unas viñas. Un viñedo en espaldera, además. Un viñedo en espaldera, ¿lo conoces? Sí. Bueno, pues ahí vamos, vas pasando y le vas pegando patas a las piedras y van saliendo un montón de restos arqueológicos. Y de hecho, según los arqueólogos nuestros de la asociación, hay chicha debajo. Pues desde aquí vamos a hacer ahí un pequeño llamamiento al ayuntamiento, a la Junta de Diputación, a quien haga falta, porque realmente yacimientos arqueológicos como ese que puede haber ahí en el Cerro de Tirez son cosas que deberían protegerse y que deberían acondicionarse para directamente poder visitarlas y dar valor a lo que es nuestro, porque eso forma parte de nuestras raíces, y que lo tengamos ahí enterrado directamente sin ni siquiera saber qué es lo que tenemos, qué patrimonio tenemos, sí. Es una pena. Nos pasa lo mismo con el patrimonio natural, ¿eh? Sí. Villacañas tiene unas lagunas maravillosas y, por desgracia, pues oye, sería maravilloso, pero no se mantienen solas. Entonces, si no metemos gestión en esos espacios, al final se terminan deteriorando, se terminan perdiendo y termina siendo una cosa un tanto... un montón de humedales en esta zona. Tenemos un montón y además son humedales únicos. Sí. Son humedales únicos que se deberían proteger y deberíamos empezar a educar a la población de cómo te tienes que comportar en un humedal. Claro. Porque yo suelo ir mucho a los humedales, prácticamente a diario, y los fines de semana, pues por desgracia, he dejado de ir. Sí. Porque me disgusta mucho cómo nos movemos por el humedal por desconocimiento, sí. No por otra cosa. Sí, sí, no estamos educados para... Eso es, básicamente para el respeto a esa biodiversidad que hay ahí. Eso es falta de educación. Y a través de esta asociación de Arqueo Villacañas también habéis hecho un museo incluso, ¿verdad? Sí, hemos hecho un museo, todo ha sido obra de sudor y lágrimas durante 7 años. 7 años, el origen de todo ello viene de Rosa María Torres, una amiga mía, que fue la que hizo el primer recorrido arqueológico que hay en Villacañas, de los distintos dentro de los tantos, hay muchos. Tenemos señalados unos cuantos, pero hay
hay bastantes más. Sí, es un recorrido de varios kilómetros. De varios kilómetros. Y vamos, se tarda todo el día para recorrerlo y explicarlo. Pero bueno, es interesante, no es que haya grandes cosas, pero bueno, es como hemos hablado antes, es muy nuestro, es muy villagañero, es nuestro patrimonio y es bueno visitarlo y saber que tenemos eso ahí. ¿Sabes? Entonces, bueno, a partir de ahí, igual Rosa María Torres presentó la idea de, además de tener nuestro recorrido arqueológico, tener un asentamiento donde tengamos nuestras piezas arqueológicas. Pero no por el hecho, porque el Museo Arqueológico de Villacañas es un museo atípico. Es un museo que está presentado para educar, y a educar desde la base, es decir, está pensado casi más para el niño, y dentro del niño educar a los mayores. Es muy interesante porque eso es seguir la filosofía de conocer para entender, entender para proteger. Exactamente, es muy básico, es decir, de hecho nos visitaron los del Museo de Santa Cruz, los mandamases o los directores, los directivos, para ver qué piezas teníamos, si eran susceptibles de llevárselas al Museo de Santa Cruz, o si teníamos piezas muy valiosas, si tenemos 4 piezas, 4 cosas, pero esas piezas que tenemos, que casi todas son donadas por gente que las ha encontrado en distintas fincas que están en los espacios arqueológicos, pues son simplemente para educarte a ti que vienes a verlo, para educar a los colegios que vienen a verlo y para los programas que tenemos hechos para hacer talleres. Uno de los talleres que hacemos es un taller de ¿cómo se llama? De las piezas romanas. De los mosaicos, eso es, de los mosaicos romanos. Y los niños se lo pasan y aprenden sejadamente de cómo se hace un mosaico. Y eso es enseñar y a hacer amar a la arqueología o cualquier otra cosa. Las actividades que haces tú en cuanto al tema de los pájaros, pues igual es algo para enseñar de base y para a partir de esa educación respetar, que es lo que hablas tú. Saber respetar. Muchas veces no respetamos porque nos falta educación. Respetar un espacio arqueológico es a partir de la educación y saber que esa pieza que tú te encuentras o bien la entregas en vez de quedártela, que no sirve para nada, que la gente se cree que porque encuentra una moneda de bronce, a lo mejor una de oro sí tiene valor, mucho valor, pero una de bronce romana, si es que vale 2 pesetas, te metes en internet y valen 4 duros. Sí. Hay miles y millones de monedas romanas en el mundo y valen 4 duros, sí, pero es más interesante llevarla. Me ha rechinado un poco eso que dices, que vinieron los del museo a ver qué piezas había. Sí, claro. O sea, esa gente puede coger, si tú encuentras una pieza importantísima, cogen por su cara y se la llevan de aquí, aunque tú la estés dedicando a un fin didáctico y la estés exponiendo al público, esos tíos llegan y se lo llevan. Pues es más, si el Museo Nacional de Arqueología en Madrid, sede en Madrid, establece que esa pieza que se ha llevado al Museo de Santa Cruz hay que llevarla al Museo Nacional, se la llevaría al Museo Nacional. Lo tienen marcado así por ley. Por ley es así. Pero ¿y tú no crees que...? Yo muchas veces pienso que igual esta zona, con toda la riqueza que tenemos, es muy desconocida porque ha habido 4 tipos por ahí arriba que han pensado que para sus cifras macroeconómicas este era un sitio que no tenía que ser turístico para nada. Con lo cual, directamente, todo lo que vaya relacionado con lo que es los valores y las riquezas que tiene el entorno, ya sean naturales, arqueológicas o como sea, se tapa, se esconde, se olvida, para que esto se dedique a ser una zona de producción, o unas veces de puertas, otras veces de vinos en intensivo. Sí, pero otro tipo de... No sé, hasta ahí no llego... Es que me da una rabia increíble, o sea... Hasta ahí no digo, yo te puedo hablar de que bien es cierto que vinieron a supervisarlo por si teníamos piezas que eran susceptibles de no estar aquí. De hecho, nosotros no nos podemos llamar museo, es aula didáctica, aula museo didáctica. Es decir, no nos pueden... Solo pueden ser museos las capitales. Ya. Toledo, Guadalajara, las capitales de provincia pueden tener sus museos, pero una población no puede tener museo. Cosa que hay ciertas filosofías, ciertas corrientes que hablan, y yo estoy de acuerdo con ellas, de que los museos tienen que estar en el mismo entorno donde se encontraron. Hombre, claro, por supuesto. Es decir, que si esa pieza se encontró aquí, ya que tenemos los medios técnicos para catalogarlas y decir, esto se ha encontrado, ¿cómo se hace esto de geolocalización? Sí. Esta pieza está geolocalizada en este punto. Además, es que es exacto. Se puede hacer exactamente donde...
¿por qué tiene que irse al Museo de Santa Cruz? Allí. Claro, que se lleven allí la copia, que se hagan una copia y se pongan una copia. Esta, la original, si queréis, la podéis ver ahí. Se acumula, es decir, en el Museo de Santa Cruz de Toledo están arrumbiadas en un sótano. Sí, en almacenes, porque ya no les cabe. Porque ya no les cabe. Entonces, no sé, yo para mí eso tendría que ser hasta ilegal. Claro, directamente. es que lo vea la gente. Claro, es que no tiene sentido. En el sitio donde se encontró. Es que incluso, necesarias, claro, es que incluso si tú encuentras una pieza súper valiosa, la expones aquí y directamente en el Museo de Santa Cruz ponen una réplica de esa pieza y te ponen, si quieres ver la original, ve no sé dónde. Sí. Estás trayendo gente al pueblo, que si necesita gasolina va a echar gasolina en el pueblo, que si necesita comer va a comer en el pueblo, que va a hacer un gasto y va a contribuir a la economía local, claro, que tan castigada está hoy en día. Con lo cual, cuando me has dicho eso, he dicho, pero bueno, esta gente, ¿cómo puede tener tanta cara? Es tal cual, claro, cual. Entonces, pues estamos supervisados un poco y de hecho ya ahora mismo tenemos todas las piezas que hay en el museo están catalogadas, todas. Catalogadas en dimensión, en geolocalización, en todo. No podemos meter más piezas. Es decir, tal cual las piezas que hay ahí ya no se pueden meter más. Claro. Es ilegal meter las piezas. Entonces, tú puedes llevar mañana una pieza que te has encontrado y no podemos exponerla, porque ya está catalogado de esa manera. Pero bueno, estamos contentos de lo que hemos hecho y de lo que se está haciendo y de la labor que se está haciendo pedagógica, a ver, en el museo. Y bueno, tenemos cursos durante todo el año, talleres. En verano tenemos un pequeño, hacemos como 2 días, un cine de verano, que le llamamos cine con palomitas, donde el museo, es decir, la asociación, regala a los niños y a los mayores una bolsa de palomitas y puede visualizar una película del tema arqueológico. Claro. Una de dibujos animados para niños y una un poco más seria para mayores. Entonces, bueno, es un poco llevar a lo que es a la población algo para aprender, para educar. Al final todo tiene que ser del pueblo para el pueblo, ¿eh? Sí, ¿te das cuenta? O sea, de la administración para el pueblo no hay absolutamente nada. Que gente como vosotros haya tenido que hacer un museo, que estéis incluso desde esas mismas asociaciones los que estáis restaurando los silos de la atalaya. Sí, los silos de la atalaya. Pues imagínate, la mayor concentración de casas subterráneas en el campo que puede haber en Villacañas es esa. No hay otra concentración mayor. Silos, de los 12 silos, creo que quedan 6. Claro, los 12, pero lo gracioso es eso, que los silos se estaban hundiendo, que estaban ya en una situación crítica y en vez de meterle mano desde la administración, tienen que ser los vecinos del pueblo los que a través de una asociación se vayan a arreglar un patrimonio que nos pertenece a todos y encima ellos que no le han hecho caso nunca, seguramente que irán también a supervisar a ver cómo lo hacéis y a ver, es que me parece alucinante. O sea, ya no se nos ha dado caso, pero no sería extraño. No te sería extraño, pero no, sí lo estamos haciendo. No lo entiendo. Yo ya te digo, a lo mejor a administraciones más grandes no podemos llegar. Pero yo, igual que soy un poco Quijote, que lo mismo me da enfrentarme a gigantes que a molinos, sí que me gustaría que los ayuntamientos de estos pueblos pequeños diesen un golpe sobre la mesa y dijesen, pues no, las iniciativas sociales que vayan, que sea un bien para el pueblo, que sea un bien para... Vamos a meterles mano y vamos a apoyarles y vamos a intentar sacarlo adelante, porque es que si no... pues es eso, somos Quijotes luchando contra gigantes. Nosotros nos movemos con 4 cuartos que nos dan y lo demás es dinero que vamos sacando de los abonos que tenemos de nuestros socios y nuestro altruismo, ¿sabes? Porque nosotros cuando vamos a recuperar el silo, las 24 horas que nos tiramos, bueno, 24 no llegamos a tanto, pero nos tiramos horas allí picando, saneando, enjalbegando, etcétera, para sacar un patrimonio que es nuestro. Que es una vergüenza que algo que tan consustancial con el Villagañero y que es un patrimonio riquísimo y que lo vayamos a perder. Que en Villacañas solo queden 4 silos y que los silos del campo se vayan muriendo. No, es inconcebible. Y es una falta de respeto incluso a nuestras raíces. Sí, o sea, porque nuestras raíces están aquí y las raíces hay que respetarlas. Que por desgracia... Sabes un poco la historia del silo de Villacañas, se ha denostado la habitabilidad del silo por lo que conllevaba, es decir, el silo era signo de pobreza, signo de humildad, signo de gente inculta, por desgracia, solo por desgracia, porque no podían llegar a la cultura
porque por según la escala, bueno, escala de Maslow, lo primero es comer. Eso es. Y lo de incultura era una incultura entre comillas, Sí. porque la cultura rural que tenía esa gente y cómo se sabía Sí, manejar y por supuesto. manejar los ciclos naturales y todo eso era increíble. No menosprecio eso. Eso es, sí, no, te he entendido perfectamente. Me refiero a esa otra cultura que te lleva a hacer otro tipo de cosas. Sí, que no sabían leer, no sabían escribir y directamente estaban mal vistos. Pero bueno, hoy en día ya por lo menos podemos entender que es un tipo de vivienda única en el mundo. De hecho, y ahora que lo podemos entender, ¿lo vamos a dejar perder? No deberíamos, no deberíamos. Yo, mira, el Ayuntamiento de Villacañas sí que ha hecho una cosa muy bien con el Museo del Silo, me parece que es un sitio precioso y son unos silos muy bien conservados, pero se debería implicar en cosas como el Cerro de la Atalaya y directamente echaros una mano como pueda, si no es con fondos, con materiales y si no con otra cosa, porque al final todo tiene su lado bueno y su lado malo, y lo que es muy bonito y es digno de que os hagan pregoneros de las fiestas es que gente del pueblo termine su trabajo y se vaya a hacer una labor social poniendo dinero para conservar el patrimonio que es de todos. Yo creo que en vez de traer tantos pregoneros famosos que salen en la tele y todo eso, deberían empezar a mirar hacia abajo y ver lo que tienen en el pueblo. Eso es. Eso es extensible a todos los pueblos de aquí y de toda España. Pero bueno, nosotros estamos hablando de nuestra tierra y creo que es una tierra muy rica en todo, ¿sabes? Y deberíamos defenderla. Claro. Aparte de todos estos proyectos en los que estás trabajando, que no son poquitos, seguro que tienes por ahí alguna cosa más en mente. Bueno, pues sí, siempre tengo algo en la saca. Pues lo último que quiero hacer es el tema de una serie de 12 o 13 cuadros que tienen que ver con mi enfermedad. Es decir, yo sufrí una enfermedad, por desgracia, de cáncer de próstata y quiero hablar un poco del sufrimiento de los hombres, de la enfermedad que no está muy hablada, no está muy reivindicada, o el sufrimiento que tiene un hombre sobre el cáncer de próstata, muy extendido. De hecho, estuve haciendo averiguaciones y parece ser que es casi más amplio el padecimiento en los hombres el cáncer de próstata que en las mujeres el cáncer de mama. Y sin embargo, pues no está hablado, no está reivindicado. Pero bueno, es un poco hablar de ese sufrimiento interior que he sentido yo durante mi periplo de 3 o 4 años de la historia que me nació o que sufrí, más que nacer, que sufrí sobre mi cáncer. Sí, del miedo. A mí me da pánico, porque es verdad, yo no sé si será que ya vamos teniendo cierta edad, pero yo cada vez empiezo a ver más casos a mi alrededor con gente que tiene problemas de próstata. Y yo lo que más veo es el miedo que sienten ellos, que a mí me da exactamente el mismo miedo. Yo igual debería ir al médico más de lo que voy, pero es que me da tanto pánico porque se sufre muchísimo. Vamos, yo los que lo habéis pasado y estáis así tan enteros, a mí me da una envidia de hecho, lo mío enorme. fue como muy rápido y casi fortuito. Bueno, fortuito porque nació de un viaje que hice a la India, y a la vuelta del viaje de la India me dio la cara. Y a partir de ahí fueron 3 años de amargura, ¿sabes? Y de pasarlo mal, realmente mal, ¿sabes? Incluso coincidió también, no sé si por casualidad o porque cuando se sufre, no una depresión, sino un estado espiritual bajo, que fue mi separación, me vino, somaticé quizá la enfermedad y salió la historia. Entonces fue justo ese momento malo de baja y nació la enfermedad o salió la enfermedad a la luz y lo pasé realmente mal dentro de mi soledad, porque realmente estaba solo en ese momento y bueno, y todo lo que se pasa en ese momento, es decir, cuando te dan la radio, cuando quieres abandonar, cuando todo lo ves de color negro, cuando sientes el halo del miedo de la muerte a tu alrededor, ¿no? Entonces quiero hablar un poco de esa historia. Sí, va a ser una exposición que va a impactar. Sí, y de hecho tiene que ver, a lo mejor parece una tontería, pero era cuando yo empecé con mi enfermedad, era lo que sentía cada vez que visitaba un baño, porque yo visité todos los baños habidos y por haber, porque realmente cuando tienes la enfermedad empiezas con una prostatitis y luego averiguaron que era un cáncer de próstata. Y claro,
te orinas constantemente, cada hora tienes que visitar un baño. Entonces, yo me visité todos los baños habidos y por haber. Entonces, lo que sentía cada vez que iba a un baño era una sensación de miedo. Entonces, esa soledad que sentía en el baño y visitar toda la cantidad de baños que había estado, pues quiero expresarlo. Pues de hecho, hice apuntes, hice fotografías y quiero, pues un poco, es lo que último y lo que tengo en mente de hacer. Aparte de, bueno, encargos que me han hecho ahora últimamente, que tienen que ver un poco, como he hablado antes, con el decoro de nuestro espacio urbano de Villagañas. Y bueno, por parte del ayuntamiento, este año están confiando en mí como artista local y he hecho por ahí un par de cosas, entre ellos un monolito que tiene que ver con un homenaje al centenario de la banda de Villagañas y está frente al ayuntamiento, frente al teatro municipal, y es un monolito que tiene que ver con el centenario. Entonces, es un monolito de piedra de unos 2 metros de altura, donde aparece en hierro los primeros compases del himno de Villagañas. Y luego, por otro lado, hace poco también inauguramos un monumento homenaje, fuente además, que según un antiguo que vino a la inauguración, creo que sí, posiblemente sea único en España, y es un monumento homenaje a la Constitución Española, donde encima de una fuente está la bandera de España. Entonces, este monumento tiene una simbología, un significado que expliqué en el momento de la inauguración, y es una fuente que tiene que ver con las fuentes de donde bebe la democracia. La primera parte de la fuente, el primer recipiente, es el que vierte sobre las demás. Entonces, la primera fuente es la fuente griega, donde nace la primera democracia conocida universal en el mundo, que es la fuente griega. Esa vierte, pasando muchos años, sobre la fuente actual de los 7 primeros padres de la Constitución. Son 7 chorros y esos 7 chorros vierten sobre la otra parte de una base donde aparece el artículo 14 de la Constitución, y esa base vierte sobre un recipiente, es el recipiente final, utilizando el agua como canalización. Sí. Y ese agua como canalización vuelve otra vez a rebrotar, que es de donde bebe de la sociedad, para otra vez como democracia restablecerse como derechos o como parte de nuestra actual Constitución. Y sobre ella está la bandera, en la que arropa como símbolo de... Sí. Qué bueno, cómo ganan las obras cuando te las explican, ¿verdad? Pues la verdad que sí, cuando... coge mucho más valor. Sí, porque la gente que lo ve va a ver una fuente. Pero cuando el artista explica la simbología de por qué ha hecho ese monumento y qué significa, pues como cuando te explican un cuadro o una obra de arte que ha hecho. Cambia el concepto completamente. Totalmente, exactamente. Así que bueno, eso es lo último que he hecho. Claro. No, espero que me pidan más cosas. Bueno, no creo que te esté costando mucho, se te ve muy bien. De hecho, ¿tú crees que ahora mismo en la etapa que has entrado de tu vida es una de las mejores etapas de tu vida? Sí, posiblemente, porque ahora soy más libre a la hora de crear y tengo todo el tiempo del mundo para dedicarme a ello. Entonces, posiblemente salgan muchísimas más cosas. Claro. Ese viaje que hiciste a la India, imagino que sería un viaje de cambio, como todos los que viajamos a la India al final. ¿Qué te trajiste bueno y qué te trajiste malo de la India? Bueno, pues precisamente dentro de los viajes que he hecho con mi amigo Antonio Orihuela, que es con el que he viajado por 4 partes del mundo. Estuve en Nepal, la India, Vietnam, todos hechos en moto y viajando por ahí. Este último no, fue el antepenúltimo viaje, fue de la India, no fue precisamente un viaje bueno. En moto por la India es peligroso. No, este viaje de la India no fue en moto. Ese no fue en moto. Menos mal. Menos mal, no tiene nada que ver, porque cuando lo hicimos en Nepal, puedo decir que es tan peligroso más como hacerlo en la India. Un poco descabellado. Cualquier viaje por un país asiático
o un país que no tenga una cultura referente al tráfico, porque ahí es el caos en cuanto a tráfico, es lo mismo de peligroso. Porque yo recuerdo el viaje más bonito que he hecho en moto fue el que hicimos por Nepal. Fue justamente al año del terremoto de Nepal, donde estaban todas las carreteras destruidas, había zanjas abiertas, toda la infraestructura de comunicación de Nepal estaba rota. Si ya de por sí es regular, te la encuentras encima rota. Encima rota, es decir, realmente ahí sí que yo siempre sentí la sensación de que iba jugando a un videojuego. Sí, ¿verdad? Sí, porque era ir sorteando a las vacas, ir sorteando a los perros, ir sorteando a las zanjas que se abrían en el camino. Un juego con el hándicap de que no tenías 3 vidas. Exactamente, de hecho, los 3 que íbamos, que era Antonio Orihuela, un amigo de Antonio Orihuela, que era de allí de Fuerteventura, y yo, los 3 accidentamos. Los 3 accidentamos, los 3 nos caímos de la moto, ninguno sufrimos nada de gravedad, quizás el más grave fue de Antonio, que se salió en una curva y se hizo un buen rasponazo en la pierna, pero con la suerte de no fue nada de gravedad. Pero bueno, siempre dicen que si eres motero tienes que caerte. A ver, pero bueno, fue un viaje muy, muy bonito. Sin embargo, de la India hubo mala suerte ahí. Fue por cierto personaje que viajaba con nosotros y nos gafó de este tipo de personas que son nocivas y nos transmitió esa nocividad y fue un viaje muy caótico. De hecho, no terminó. Íbamos para 20 días, pero muchas veces cosas del azar. Fíjate, íbamos para 20 días y al día 12 de nuestra estancia en la India yo decidí que ya no podías más. No podía más. Para mí, la India es un país muy caótico en todos los sentidos. En cuanto a contaminación acústica, contaminación atmosférica y contaminación auditiva, en todos los sentidos. Entonces, todo aquello, yo creo que como occidentales no estamos preparados. Entonces, era demasiado fuerte. Y encima, por añadidura, teníamos un personaje que metía malas hierbas y aquello me saturó. Y para el día 12 de nuestra estancia decidí cortar y decidí irme con mi hija a Suiza, y estando en Suiza es cuando me dio la cara a la enfermedad. Chicos, un problema, nos hemos quedado sin batería, nos hemos puesto a hablar los dos ahí abajo, se nos ha pasado el tiempo y las luces directamente se nos han apagado. Aquí no hay luz eléctrica, todo lo que traemos es en baterías, así que hemos decidido salirnos a la parte de arriba de la vivienda. Aquí tenéis una de las lumbreras, que es por donde directamente la vivienda respira, y vamos a ir terminando aquí porque esto si no se nos puede terminar haciendo eterno. Manolo, por ir dándole una vueltecita y por animar a la gente, hoy en día que está todo tan mal en las grandes ciudades, ese problema que tienen para el alquiler y todo eso, viendo lo barato que es un alquiler aquí, lo tranquilo que se vive, ¿tú le recomendarías la zona a gente que quiera empezar a vivir una vida rural? ¿Crees que es un sitio para vivir con calidad de vida? Es un sitio para vivir con calidad de vida, y además yo siempre había pensado una cosa, que siempre había pensado, y yo creo que volviendo otra vez a los dirigentes, yo creo que lo hacen mal. Pero energéticamente, tal como está hoy la vida y como hay una descentralización, me refiero que los medios de comunicación son más rápidos y tenemos buenos medios de comunicación, es mucho más barato vivir en un pueblo. A la hora de instalar fábricas o industrias es mucho más barato, porque yo siempre observo cuando las veces que hemos ido a las grandes capitales, ves a la entrada de la capital cómo los coches se concentran y hay grandes atascos. A una persona que tiene que ir a su trabajo y pierde parte de su vida, 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, de su vida libre y de su conciliación familiar, en un pueblo nunca se daría. Es más, para un industrial conseguiría que esa persona que va a trabajar fuera totalmente plena, es decir, sin esa problemática
cada vez que un trabajador se va en una ciudad a trabajar, lleva el handicap de decir, joder, es que voy a perder 2 horas, llega estresado al trabajo y no rinde igual. En un pueblo esas circunstancias no se darían. Llevar esa fabricación a los distintos puntos de España o al extranjero se puede hacer perfectamente desde un pueblo. Y la calidad de vida que te da un pueblo no te la da una ciudad. Tanto en movimiento interior, es decir, tú puedes llegar a cualquier punto en un menor tiempo posible, Sí, una cantidad de tiempo. Al centro de Madrid desde aquí llegamos antes que si vives en el extrarradio de Madrid. Te coges el tren y en hora y cuarto estás allí. Esa allí. es otra de las cosas. Es decir, yo puedo estar comunicado con la capital de Madrid en el mismo tiempo que tarda un ciudadano de Madrid en llegar al centro de Madrid. Es decir, yo abogo porque se vayan utilizando los pueblos y que se vayan rehabilitando los pueblos, porque la calidad de vida en tanto a industria o a sentir lo que es el espacio exterior de lo que estáis viendo ahora mismo, eso es inconmensurable. Es decir, eso no lo puede sentir un urbanista, por mucho que se abogue porque la ciudad o una ciudad te lo da todo. No, ya en los pueblos se da todo. Sí, sí. Y si necesitas algo de la ciudad vas en un rato y vuelves. Y vuelves, exactamente. Pues, en cuanto a cultura, tú te puedes mover por los medios de comunicación, el tren, autobús o lo que quieras y estar en una hora en el centro de la ciudad. Perfectamente. Yo, fíjate, muchos de los visitantes que recibimos vienen los fines de semana y siempre les digo lo mismo, pero lo hacéis mal, en vez de vivir en Madrid y todos los fines de semana hacer turismo cultural fuera de Madrid, lo tendréis que hacer al revés, veniros a vivir a los pueblos y los fines de semana ya vais a Madrid a dar una vuelta y ya está, porque es realmente como lo disfrutas. Sí, sí. Pues Manolo, nos hemos quedado ya sin baterías en las luces, espero no quedarnos en las cámaras, nos vamos a ir despidiendo y pues por mi parte muchas gracias. Si quieres despedir o si quieres que la gente te encuentre de alguna manera, estás a tiempo de decirlo para el que quiera que cotillee sobre tu vida, o puedes no hacerlo. Sí, bueno, no sé si al principio me he presentado, creo que sí, pero no tengo ni Instagram, ni tengo Facebook, ni tengo nada, soy un poco reticente a esos medios, simplemente que me hallo en Villacañas, en esta tierra tan bonita de La Mancha. Tengo mi estudio taller en la calle Tiré de Villacañas y bueno, pues todo el que quiera visitarme o ver mi obra, pues ahí estoy, se lo puedo presentar directamente y ya está. Muchas gracias por confiar en mí, por esta entrevista tan chula que me habéis brindado. Gracias a ti, me ha recordado lo que decías al chiste de mamá, quiero ir al circo, y dice, hijo, si alguien quiere verte, que venga a verte a casa. Pues es lo mismo, el que te quiera ver, que venga a casa. Bueno, muchas gracias, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado y os apetece, podéis darle un like, que nos ayuda, y os podéis suscribir. Nosotros nos vamos a comer unas gachas y nos vamos a ir primero a ver unas gangas. Están empezando a sonar gangas ibéricas detrás de mí y como solo tengo pájaros en la cabeza es algo un poco inevitable. Así que nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego. Venidos para La Mancha.